tercero, sobre esta última presentación, es fantástica. Si uno hiciera este tipo de análisis de conectividad, y se hiciera también para muchos servicios urbanos, el costo marginal con la economía de escala varía mucho. Hace 30 años o más, yo hice un ejercicio, pero no teníamos estas cosas, se tenía que hacer a mano, y hacíamos en los mapas de las ciudades el trazo de curvas de isocosto. Para agua era distinta, para drenaje era distinta, no había conectividad, pero telefonía, y uno empieza a mapear y ver las vulnerabilidades. Después agregamos la vulnerabilidad ambiental y uno puede ir con esos instrumentos dentro de los planes maestros, es decir, mire, señor alcalde, si usted quiere ir 1 kilómetro más le va a costar más, pero no solamente por la conectividad, porque hay diferentes necesidades, sino por todas estas variantes. Sería muy interesante usar esa tecnología, metodología para mapear estas cosas. Aquí mi colega. Conectar una escuela y llevar computadores, y en Colombia hicimos una gran masificación de la tecnología en las escuelas, por ejemplo. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada si no hay toda una estrategia de apropiación en las escuelas, si la cosa no es guiada. Pero encontramos que la aplicación que más impacto tiene en la calidad de la educación no tiene que ver ni con geografía, ni con biología, ni con matemáticas. Es la aplicación que involucra al padre de familia en el día a día de su hijo. Cuando involucramos al padre de familia con la tecnología, la calidad mejoró impresionantemente. Y para eso creamos una cosa que se llama la escuela TIC para padres. Es decir, parte del proceso es, oye, usted quiere que su hijo tenga tecnología, venga acá usted también y aprende a usar la tecnología, pero no solo aprende a usar la tecnología, sino que en esa escuela TIC para padres le mostramos qué está pasando con esa generación Z, qué está pasando con esos niños, qué piensan hoy en día, cuál es su vida, y realmente eso es lo que más efecto está teniendo en la calidad de la educación utilizando tecnología. Me sorprende que, salvo alguien que lo mencionó muy tangencialmente en una de las presentaciones de la mañana, no hayamos hablado del elefante en la habitación cuando se trata de cambiar, replantear la matriz productiva de un país, que es la innovación, la investigación y el desarrollo. Prácticamente no ha salido a la conversación. Y eso me sorprende porque ese es un tema en el que América Latina particularmente tiene un rezago brutal. O sea, en este momento el único país que está invirtiendo más del 1% del PIB en investigación y desarrollo es Brasil. Hace poco, la última vez que revisé el dato, el número de patentes por millón de habitantes de Guatemala estaba a la misma altura del de Yemen, o sea que es prácticamente un estado fallido, ¿no? No hay que ser un adivino para poderse imaginar los problemas que va a tener un país como Guatemala para adaptarse al siglo XXI. Entonces, pienso que este es un tema que, recuperando esa noción que se planteó en la mañana de que todo esto está interconectado de alguna manera, todas las políticas, la política social, la política productiva, la política de seguridad, todo esto está conectado. Me parece que este tema de la innovación es absolutamente esencial. ¿Y cuál es la combinación de incentivos, cuál es el marco institucional que es más fructífero para que esa innovación se produzca? Porque aquí hay un tema que compete a las universidades, que compete al gobierno, que compete al sector privado y compete a la inversión extranjera también. Entonces, poco articular todos esos actores en una combinación que sea fructífera es complejo y creo que vale la pena discutirlo. ¿Cuáles son las políticas que debíamos tener en América Latina para impulsar esa innovación? Es decir, y en el caso del gobierno colombiano, el presidente Santos lo tuvo muy claro desde el primer día. Decía, aprovechemos estas vacas gordas para impulsar la innovación. Y de hecho creamos fondos de innovación con el dinero de la exportación de commodities para eso, pero la aguja no se movió muchísimo. Y empezamos haciendo un ejercicio hace unos años con la OECD, porque
pasa una cosa y Kevin dice, oiga, el tema de las patentes. Encontramos en esa primera investigación que, pues la verdad es que América Latina sí innova mucho, pero no necesariamente tiene, por ejemplo, cultura de patentes. Porque, digamos que las políticas de innovación han estado sobre todo lideradas por la OECD y moviendo la OECD, pero una cosa son los países ricos innovando y otras los en vías de desarrollo. Por ejemplo, en ese ejercicio que hicimos en esa época, a finales de la década pasada, encontramos, bueno, cogimos una industria muy innovadora, la cocina peruana, muy innovadora, definitivamente, que ya vende cientos de millones de dólares afuera de Perú, ¿no? Todos ustedes la disfrutan en muchos países. Y la pasamos por los filtros de la OECD, por los filtros de cómo medir innovación, pues para la OECD eso no es innovación. Entonces dijimos, oiga, empecemos a trabajar en cosas realmente nuestras y miremos qué políticas realmente funcionan con los escenarios nuestros y empezamos a trabajar ahí. Terminamos haciendo un Global Innovation Index también para tratar de tener un tema de comparación. Ahora, el Global Innovation Index no mide aún el desempeño de América Latina en la nueva economía, pero es un próximo. Es una muestra de que efectivamente nos estamos quedando atrás, que no estamos aprovechando esta revolución. Y la preocupación grande ahí es en que hoy en día seguimos preocupados por los problemas del siglo pasado. Pero estamos frente a esta revolución gigante en donde el gran afectado va a ser el empleo. El empleo en este país y el empleo en el mundo entero. Entonces, y nos preocupa muchísimo, oiga, ¿qué hacemos para que el empleo en América Latina de esta revolución no se afecte? Y sino todo lo contrario, aprovechemos a dar un gran salto. Porque aquí el tema, como dije en mi presentación, está centrado en talento, en gente. Ya el tema de la tecnología, cuando yo estaba en la universidad envidiábamos a los alemanes y a los de MIT porque tenían laboratorios y eso. Y ahora ya no los envidiamos para nada, porque Mark Zuckerberg creó Facebook con un computador igual a los que tienen la gran mayoría de colombianos hoy en día. O sea, el tema de tener acceso a la tecnología ya no es la barrera, el tema es tener a la gente preparada para eso, con las habilidades adecuadas para eso. Y eso es lo que hacemos en esta edición de Global Innovation Index, empezar a medir talento, empezar a medir dónde está ese gap de talento. Y el gap de talento está en varias áreas. Uno, obviamente, en producción de ingenieros, estamos produciendo cada vez menos ingenieros en el mundo de la tecnología en América Latina. En Colombia, por ejemplo, cada año hay 5% menos de estudiantes en estas carreras. Es un golpe muy grande. O sea, el gap entre demanda y oferta de estos está creciendo. Pero no solo eso, cuando medimos, también utilizando la OECD, un indicador que se llama IT Skills, que son las habilidades de entender la tecnología de todos los profesionales, pues ahí es gigante y es preocupante. Y como dije, yo al principio dije, bueno, pues es lógico que un profesional que tiene 50 años, pues no sepa de tecnología. Pero fuimos y lo medimos con gente recién graduada, enfermeras, médicos, contadores, y tampoco tienen idea de tecnología. Y realmente, pues, si no cambiamos rápidamente el sistema educativo para la nueva economía, estaremos sufriendo de ese gran desempleo en la región. Muchas gracias. Sí, solo quería hacer una pequeña contribución a la discusión sobre la innovación. Basado en uno de los documentos que hicimos con un compañero mío, vimos que el problema de innovación es un compromiso de largo plazo, ya que no basta comenzar a promover la innovación de manera transitoria. Es decir, tener un nivel mínimo de innovación. Ahora, nivel mínimo se puede interpretar de diferentes formas. Un nivel mínimo de patentes, por ejemplo, que un país puede generar para realmente ver cuáles son los efectos efectivos en el nivel de crecimiento de un país. Eso lo quería añadir. Gracias. Los retos de muchos de nuestros países, por más que obviamente la innovación es sumamente importante, termina siendo el hacer productos o servicios que ya existen en el mundo, ¿no? O sea, cuando vemos y estamos analizando subnacionalmente para entender el tema de servicios, es que Chiapas no hace productos que el resto de México hace, y que si se diversifica haciendo los productos que hace Oaxaca y que hace Nuevo León, crecería muchísimo. Entonces, enfoquémonos en innovación, pero enfoquémonos en simplemente producir más productos
obviamente tailored a las necesidades locales que ya existen en el mundo, y ese va a ser para muchos de los lugares más pobres la cadena para llegar a la siguiente etapa de crecimiento. Bueno, lo más importante para entender la innovación son las redes, porque hasta ahora siempre estamos hablando de los inputs y de los outputs, pero no cómo son conectados. Por eso me encantó tu trabajo también sobre los Commuting Entrepreneurs, el Diaspora Networks, porque así puedes tener conocimiento y eso pone a la matriz local de conocimientos. Una cosa, estamos trabajando también en mapas científicos así, de que me resultó muy interesante, que América Latina, respecto a la integración, todos los países tienen un output de ciencia muy diferentes, en disciplinas muy diferentes, y eso lo hace muy difícil comunicarse entre los países y aprender uno del otro. Entonces eso es un campo donde sí es muy importante tener más integración latinoamericana en el sector de ciencia y tecnología.